Cordial saludo, mi nombre es Lizeth Yasmín Mogollón, estudiante, licenciatura en Pedagogía Infantil y en esta ocasión presentaré mi trabajo Intervención Socioemocional y Conductas Disruptivas en Estudiantes de Preescolar de la Institución Educativa Municipal Antonio Nariño y mi tutora fue Eliana Cruz Carvajal. Bueno, en cuanto al contexto, se realizó en una institución educativa que está ubicada en el barrio Obrero en la ciudad de Pasto. Esta institución se llama Institución Educativa Municipal Antonio Nariño y desarrollé esta investigación en el grado de preescolar y primero, que es un aula multigradual con niños de 5, 6 y 7 años. Esta institución educativa municipal atiende una población bastante vulnerable en cuanto a estrato socioeconómico y también en disfunción familiar, ya puede ser monoparental o en lugares de acogida. Los niños y niñas que están en esta investigación, pues realmente tienen unas conductas disruptivas bastante fuertes en las cuales se puede ver que las condiciones de influencia de sus hogares o de sus núcleos familiares influye bastante en estas conductas disruptivas, como lo podemos tener en cuenta como el levantarse del puesto sin permiso, salirse del aula sin solicitar la salida, ser agresivo, ¿sí? En la regulación de emociones. Estos niños y niñas realmente tienen un potencial bastante grande, tienen un interés muy grande y un entusiasmo innato por conocer y aprender, además de conocer el mundo que los rodea, y están enfrentándose bastantes situaciones que juegan en contra de este aprendizaje. Realmente, pues la variable de experimentación fue el aprendizaje socioemocional. Nuestra pregunta de esta investigación, después de conocer algunos de los contextos, fue cómo fortalecer las habilidades socioemocionales en estudiantes de grado preescolar de la Institución Educativa Municipal Antonio Nariño a través de la implementación de un programa de intervención basado en el aprendizaje socioemocional durante el año 2024-2025. Nuestro objetivo principal fue fortalecer la regulación de los niños, además de poder identificar y caracterizar cuáles de estas conductas predominadas son más fuertes y más recurrentes y cómo se relacionan en la situación, cómo se regulan estas emociones. También podemos implementar y evaluar el por qué y cuáles son las razones, cómo y se desarrolla el contexto en el cual los niños tienen estas conductas disruptivas y no pueden regular sus emociones. La idea es que los estudiantes puedan analizar, ¿no? Pues otro objetivo fue analizar los cambios y en qué influyó esta investigación y las actividades que realizamos para ver los cambios y cuáles fueron los cambios positivos o negativos para su desarrollo de aprendizaje. Nuestros referentes conceptuales fueron las conductas disruptivas, que es principalmente todas aquellas conductas que alteran el orden normal de la clase y con sus semejantes, las habilidades socioemocionales, principalmente cómo se regulan, cómo tienen esta capacidad de poder entender y regular sus emociones para llegar a un balance estable que les permita a ellos tener una relación saludable entre semejantes y con sus núcleos familiares y sociales. El aprendizaje socioemocional es conocerlos, conocer cómo se llama esta emoción, cómo la puedo tramitar, cómo la puedo manejar de una manera correcta para no vulnerar tampoco ni lastimar a las personas con las que yo me encuentro. Y la interacción social en el aula, obviamente, pues esto fue un referente bastante fuerte que nos permitió poder ver cómo se desarrollan esta comunidad y cómo se relacionan los niños entre sí cuando hay conductas disruptivas que también permite y hace que creen conflictos entre ellos mismos. Nuestros referentes teóricos, Lev Vygotsky es uno de los principales autores que nosotros planteamos realmente. Erik Erikson también me basé mucho en la lectura de Erik Erikson, quien es el que plantea que estamos diseñados en 8 etapas de crecimiento, de las cuales las iniciales son fundamentales para poder desarrollar varias habilidades emocionales, ¿no? No solamente cognitivas, sino socioemocionales también. Los referentes legales ya se han visto que hay muchos cambios en estas etapas. Ya se mira, por ejemplo, en el año pasado sacaron la ley 2383 del 2024 que protege, se desarrolla en una protección integral en la educación que promueve la estabilidad socioemocional, no solamente cognitiva, sino también buscando un ambiente educativo de bienestar y en pleno para los niños y niñas de todas las edades, inicialmente en los preescolares, que viene siendo también
poner atención que no solamente es el desarrollo cognitivo y transmisión de conocimientos, sino también de habilidades y herramientas socioemocionales que les permita enfrentar situaciones que son más adelante, que les puede servir para su vida normal. Los referentes técnicos se especifican en la implementación de un programa de intervención CEL, pues que se diseñó para el contexto preescolar en Pasto y en las estrategias de observación y evaluación. Las herramientas y métodos que nosotros usamos fue explorar, realmente fue el cualitativo, el que nos permitió estar inmersos dentro del el ambiente de aprendizaje y cómo se pueden desarrollar estas actividades, cómo se pueden trabajar con ellos. Desarrollamos una actividad que era la expresión de emociones para desarrollar empatía, donde ellos también pudieron expresar, se disfrazaron de su personaje y intentaron sentir la emoción del personaje que les permitió también ponerle nombre y reconocer estas emociones. La unidad de análisis fueron los niños de preescolar, también pues con el desarrollo socioemocional de conductas disruptivas y el impacto de su intervención temprana. La recolección de datos lo hicimos mediante observación y en ocasiones en entrevistas, no solamente con los niños y con los padres, pues en esta ocasión no fueron grabadas, pero hubo esa conversación y la evaluación en cuestionarios y entrevistas para poder evaluar en qué pudimos avanzar con estas actividades del reconocimiento de emociones. El análisis de información si fueron las conductas disruptivas, que la frecuencia, la intensidad, qué tipos de conductas disruptivas se presentaban con más frecuencias y cómo se tramitaban y cómo se manejaban dentro de la institución, dentro del aula de clase y cómo se trabajaban con la docente externa que nos acompañó. El acercamiento variable fueron las relaciones, pues fueron mixtas, las emociones, el reconocimiento de cada una de ellas, por eso se interpretaba también, tomamos como referencia la película intensamente, que también nos permitió que cada uno tomara el papel de las emociones para poder reconocerlas y poderlas tramitar y cómo se pueden trabajar desde adentro para que no solamente haya un aprendizaje cognitivo, sino también uno socioemocional que les permita avanzar en sus relaciones y tener unas relaciones sanas con sus pares, con sus padres. En algunos momentos hubieron bastantes mm, como frenos de algún tipo como de como con los padres de pronto no se podía tener esa conversación a veces muy cercana de pronto con las situaciones que se presentaba con los niños porque optaban la condición de castigarlos, de agredirlos, de quitarles, de pegarles en muchas ocasiones, que al día siguiente el niño nos comentaba. Entonces, esas conversaciones fueron con algunos padres fueron muy reducidas, casi nulas, precisamente para evitar pues como también la vulneración de los niños para que después no tengan como un- no se vuelvan como, se alejen de la investigación, ya no quieran participar en los trabajos. Se realizaron dibujos en los que ellos dibujaban qué sentían cuando les pasaba esto, cuando sentían esto, y después les compartíamos los dibujos al compañero de al lado para que ellos analizaran cómo se podía sentir y qué les producía a ellos. Entonces, eso también nos permitió desarrollar la empatía con los niños y niñas. El análisis y discusión fue el impacto positivo. Realmente sí hubieron bastante disminución de las conductas disruptivas dentro del aula, lo que nos permitió que también hubiera un ambiente más sano, más integral, que la relación con la docente también fuera mejor, ya que pues obviamente no tenía que llamar tanto la atención. Tuvimos limitaciones como obviamente el tamaño reducido de la institución no nos permitió desarrollar las actividades como hubiéramos querido y el tiempo limitado también de intervención fue muy poquito. Sí hubieron muchos avances, pero realmente sí fue muy poquito. Fue una de las limitaciones que más nos influyó en la investigación, el tiempo, ya que pues obviamente tenían que desarrollar la cuestión del currículo y pues eso fue una aclaración bastante contundente por parte pues, de la docente, pues lo comprendemos, que no nos podía dar mucho tiempo para desarrollar las actividades que teníamos en mente desarrollar. Un contexto influyente, pues el contexto socioeconómico vulnerable de la población estudiantil añadió pues complejidad a los resultados. Posiblemente pues al ser una población estudiantil bastante reducida, pues hizo que el estudio no fuera tan grande o como tan poder analizar más, pero los datos que pudimos ver fue que a pesar de ser un grupo pequeño en el que se trabajó, los resultados fueron bastante positivos. Las conclusiones, pues, fueron las conductas disruptivas en preescolares, la falta de habilidades socioemocionales, centrarse en la interacción social en el aula, reflexión de los estudiantes sobre sus emociones y sus compañeros,
y la interacción social en el aula. En este estudio, pues reafirmamos que la conexión entre habilidades socioemocionales y conductas disruptivas en preescolar en un contexto vulnerable, pues aportando la evidencia de que contextualizada sobre la efectividad de la interacción social. Lo que planteamos fue implementar un programa integral y continuo de intervención socioemocional en el currículo preescolar que ya se está mirando con la ley 2383 e implementar un programa integral y continuo de intervención socioemocional en el currículo de preescolar, capacitando a los docentes también para fortalecer la regulación emocional, comunicación y resolución de conflictos a través de actividades lúdicas y transversales. Muchas gracias.